Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En el día de hoy iniciaremos con la unidad número 1 de la preparación de las pruebas SaberPro en la parte de razonamiento cuantitativo. La unidad 1 comprende lo que es geometría y vamos a ver los conceptos básicos a recordar: perímetro, área y volumen. Iniciemos con el concepto de perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura. En este caso, acá vemos la imagen, tenemos la figura, es la suma de A más B más C más D. Y al lado derecho tenemos una figura donde nos muestran las medidas de cada uno de esos lados. Y podemos ver el valor del perímetro, es la suma de los lados. Y en este caso, pues el valor del perímetro nos da 36 centímetros. Continuemos con lo que es el concepto de área. El área es el valor de la superficie de una figura. ¿Cuánto mide la superficie como tal? Para calcular el área existen diferentes ecuaciones dependiendo la figura que se tenga. Entonces acá en la imagen izquierda podemos ver que tenemos un rectángulo, un triángulo, una elipse y un trapezoide. Para el rectángulo, acá muestra la ecuación, es base por altura. Para el triángulo es base por altura sobre 2. Para la elipse es pi por área menor por área mayor. Para el trapezoide es altura multiplicado por b más t sobre 2. Acá podemos ver la imagen y las ecuaciones. Hay más figuras, para las diferentes figuras las ecuaciones son diferentes. Ahora, en el lado derecho tenemos un ejemplo. Tenemos un rectángulo y nos dan el largo y el ancho. El área del rectángulo es largo por ancho, o como veíamos acá, base por altura, es decir, 2 centímetros por 5 centímetros. Eso nos da 10 centímetros al cuadrado. Continuemos ahora con lo que es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Lo mismo, para el volumen también existen diferentes ecuaciones dependiendo la figura que se tenga. Si la figura no es regular, pues existen métodos a nivel de física para calcular el volumen. En este caso, pues tenemos acá las imágenes de solamente figuras regulares. Vemos que el volumen de un cubo es el lado elevado al cubo. Vemos que el volumen de un rectángulo es largo por ancho por altura. Vemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Lo mismo para cada figura, al igual que el área, hay diferentes ecuaciones. Al lado derecho tenemos el ejemplo de un cubo, el cual tiene de lado 1 metro. Entonces el volumen de ese cubo pues será 1 metro al cubo. 1 metro por 1 metro por 1 metro nos da 1 metro al cubo. Recordemos que lo que es perímetro, área y volumen se puede aplicar en diferentes situaciones o contextos de la vida cotidiana, como por ejemplo para estudiar la superficie de un terreno, cuando uno necesita comprar baldosas para una pieza, necesita saber cuál es la superficie de la pieza, para poder saber qué cantidad de baldosas compra, es decir, saber el área. Cuando se va a acercar un terreno, se necesita saber el perímetro, es decir, la suma de los lados de este terreno, para saber qué cantidad en metros de material se compra para poderlo cercar. Cuando nosotros compramos 1 litro de leche, ahí estamos hablando de volumen, del espacio que ocupa la leche, etcétera. Es decir, estos 3 conceptos que son trabajados desde la geometría tienen aplicaciones en la vida cotidiana. Eso es todo por el momento. Gracias, que estén muy bien.